que estamos nosotros pues transmitiendo a través de las plataformas de Facebook Live, ¿verdad? Y a su vez a través de las plataformas de Nueva Creación Radio. Me dice amén quien transmite a través de Zenotun y creo que es, ¿cómo se llama la otra? iTunes. No, Tune Radio es la cosa, algo así, hermano. Pero gracias al Señor estamos logrando transmitir. ¿Me dice amén? Quisiera compartirles de algo muy importante, mi amado hermano, que como es domingo de Santa Cena, me dice amén, vamos a platicar sobre algo muy hermoso que Dios anhela que nosotros vivamos, experimentemos todos los días de nuestra vida, amado hermano, a manera de vivir delante de la presencia del Señor como a Él le agrada. Me dice amén. Entonces yo quisiera hablarles, mis amados hermanos, sobre a través del velo. Me dice amén. Y aquí hay una situación bastante preciosa, mis amados hermanos, que nosotros debemos considerar. Y es el hecho de que Adán y Eva, el hombre y la mujer, cuando fueron creados, amado hermano, fueron puestos en un lugar bastante especial que fue llamado pues el Edén. Me dice amén, el jardín del Edén. Otros le dirán el paraíso, hermano, pero usted sabe perfectamente bien que Edén significa deleite, significa placer, significa gozo, significa alegría. Era un lugar en el que Adán y Eva, mis amados hermanos, habían sido puestos por el Señor para labrar la tierra que Él les había permitido tener en ese lugar. Me dice amén. Y vemos algo muy importante, porque la orden del Señor fue dada de parte, fue dada de parte de Él, valga la redundancia, en la cual el Señor le dijo a ellos, multiplíquense. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a ellos? Multiplíquense, sojuzgad la tierra, les dice, y gobiernen, prácticamente les dijo, ¿verdad? En ese momento ellos habitaban, mi amado hermano, en la mismísima presencia de Dios. No había intermediario entre Dios y los hombres en ese momento. Era una comunicación directa con el Padre. Me dice amén. Eran seres espirituales, eran seres lumínicos, eran seres, mis amados hermanos, de luz, que no necesitaban, vuelvo a repetirle, alguien que tuviera una intercesión entre Dios y ellos. Vivían en una naturaleza de santidad, vivían en una constante comunicación con el Padre, en donde el Señor les hablaba, les manifestaba sus planes. Y pues aquí existen situaciones bastante impresionantes, mis amados hermanos, que vienen a despertar la imaginación de uno, ¿verdad? Porque nosotros solo conocemos lo que la Biblia tiene plasmado, pero no sabemos qué platicaba Adán y Eva en el huerto. No especifica la Biblia qué fue lo que exactamente el Señor le dio a conocer a Enoc, ni tantos secretos que le dio a conocer a Abraham. Me dice amén. Sin embargo, sabemos por fe nosotros creemos, valga la redundancia, de que tuvieron que haber experimentado cosas más hermosas en el Señor. Entonces le hablo todo esto porque desgraciadamente el pecado llegó al huerto. ¿Me dice amén? La transgresión llegó al huerto a causa del engaño que la serpiente, hermano, provocó en el corazón y en la mente de Eva. Entonces hay una situación bastante importante que se da, y el capítulo 3, versículo 23 y 24 de Génesis, aquí marca la separación, la división de lo sucedido en ese entonces. Y dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Miren, sacó Dios al hombre del huerto, separación, amén, división, para que labrara la tierra de la que fue tomado. Entonces aquí hay algo importante que usted y yo debemos considerar. Si dice la Biblia que Dios puso al hombre en el huerto y le dijo que labrara la tierra, y aquí vemos que lo sacó del Edén para labrar la tierra de donde fue tomado, entonces logramos ver y logramos entender de que obviamente el jardín o el huerto del Edén había sido puesto, era un área geográfica, hermano, puesta en determinado lugar dentro de la tierra. Me dice amén. Entonces aquí lo sacó del huerto para que labrara la tierra de donde fue tomado. Se marca entonces la separación y dice, echó pues fuera al hombre y puso querubines. Miren qué impresionante es esto. Yo quiero que usted le preste atención a esto.
Y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Por qué y para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces aquí hay algunas cuestiones pues que hipotéticamente se consideran, mi amado hermano. Número uno, que por la maldad del hombre iba a querer intentar ingresar al huerto una vez más y poder comer del árbol de la vida. ¿De qué comieron? ¿De qué fruto comieron Adán y Eva? No, man, yo quiero que no me tome eso, hermano. No fue manzana. Para que se lo borre de su mente de una vez, no fue manzana, no fue pera, no fue aguacate, no fue, hermano, un fruto del que nosotros tenemos la noción, ¿verdad? De la que aquí está mordida. No, hermano, esa no fue una manzana, solo dice el fruto, pero no dice manzanita, ¿verdad que no dice manzana de Jerez? ¿Verdad que no? Entonces dice... Bueno, hermano, pero tenemos que ser claros en lo que dice la palabra, ¿verdad? No fue manzana. También es bueno que usted use su imaginación, pero no fue manzanita. Entonces, tenemos que entender de que ellos tomaron del fruto que Dios les había dicho que no comieran. Ahora, ¿de qué árbol habla el Señor ahí? Entonces miren qué impresionante es esto, porque habían dos árboles importantes en el huerto: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Entonces ellos comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, pero Dios cerró la puerta, marcó una división, puso, amado hermano, una separación entre el huerto donde estaba el árbol de la vida y el hombre que había sido desechado. ¿Para qué? Porque habían comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces el Señor continúa en su palabra y dice: no sea que el hombre coma del fruto de la vida, del árbol de la vida, y sea eterno como nosotros. Eso es lo que dice el Señor. Y sea eterno como nosotros. Y esto es impresionante, mis amados hermanos. Entonces, este es un tema bastante amplio, bastante hermoso. Sin embargo, lo que yo quiero recalcar en este momento es esa división que Dios puso de querubines. Miren qué tremendo es esto. Querubines y una espada, dice hermano. Mire, ¿cómo hacía la espada? Zigzagueaba, para que nadie entrara a ese lugar precioso. Se cree de que el hombre probablemente quería entrar, pero también hipotéticamente se cree de que existían otras creaciones que pudiesen y que hubiesen querido entrar a ese lugar para comer también del árbol de la vida. Me dice amén. Entonces, vuelvo a repetirles que lo que yo quiero enmarcar aquí es la separación de ese precioso lugar de deleite, de ese precioso lugar de gozo, de alegría. Me dice amén, de amores con el Señor a causa del pecado. Entonces miren lo que dice acá en Éxodo capítulo 26 versículo 33. El Señor siempre ha querido tener contacto con su creación, con sus hijos. Me dice amén. Me dice amén, hermano. El día miércoles platicábamos con los hermanos en relación a la conexión entre el cielo, entre los cielos y la tierra. Y vemos aquí en Éxodo capítulo 26, versículo 33, un punto de contacto que Dios estableció, amado hermano, para tener comunión con su pueblo. Y dice acá: colgarás el velo debajo de los broches y pondrás ahí detrás del velo el arca del testimonio. Y usted sabe qué es el arca del testimonio, amén. El arca del testimonio es la mismísima presencia de Dios. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo, mi hermano? Va. El arca del testimonio y el velo os servirá como división. ¿Qué fue lo que dividió el Señor del huerto, hermano, al hombre? ¿Con qué lo dividió el Señor? Con querubines y con una espada que zigzagueaba para que nadie pudiese entrar a donde estaba el árbol de la vida.
Y aquí, ¿qué fue lo que puso el Señor, hermano, para dividir los lugares donde estaba específicamente el arca del testimonio? Un velo. Y el velo servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y usted sabe perfectamente bien que para nosotros el árbol de la vida, ¿quién es? Es Cristo. Jesús es el árbol de la vida para nosotros. Y sabemos que en el arca del pacto, en el arca del testimonio, está la presencia de Dios. Y por ende, Cristo mismo. Me dice amén. Entonces aquí cuando habla de velo, del Hebreo 65:32, poreket significa separadora, velo sagrado o cortina. Pero su raíz viene del Hebreo 65:31, perek, que significa romper, significa una fractura. Me dice amén. ¿Qué fue lo que se dio entre Dios y los hombres cuando Adán y Eva pecaron? Una fractura, una separación. Me dice amén. Hubo un rompimiento de una revelación de santidad entre el Creador y su creación, entre la santidad que manejaban causada por el pecado. Mi amado hermano, hubo una ruptura. Hubo una ruptura. Y aquí Dios continuaba manifestando esa ruptura con su presencia y los hombres. Cuando el arca del pacto fue establecido en la tienda de comunión. Me dice amén. Porque cuando habla de división, porque habla que el velo era división entre el Señor y los hombres, del hebreo 9:14, badal, significa separar, apartar, hacer diferencia y excluir. Entonces esto es impresionante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a Moisés como libertador, solo él, hermano, es impresionante porque el libro de Hebreos establece, creo que es el capítulo 2, si no estoy mal, en la cual el Señor habla y dice de que Él hace de sus ángeles espíritus, ¿verdad? Y a sus ministros antorchas de fuego. Y aquí vemos eso contextualizado con Moisés, porque Moisés dice que de lejos vio la zarza arder en llamas, pero la zarza no se consumía. Es un fenómeno impresionante. Entonces, como un hombre, hermano, curioso, dijo: voy a ir a ver este fenómeno tan asombroso, ¿por qué no se consume la zarza? Entonces ahí en ese momento Dios constituyó y Dios transformó a Moisés en un hombre antorcha de fuego, un hombre lleno de su unción y de su poder para ir a libertar al pueblo que estaba clamando por un libertador. Me dice amén. Entonces, a partir de ese encuentro que tuvo el Señor con Moisés en el desierto y en la zarza, hermano, Moisés se constituyó en un sacerdote delante del Señor, un hombre llama de fuego, un hombre antorcha de fuego, que solo él podía entrar a la mismísima presencia de Dios, hermano, que solo él podía escuchar de manera audible al Señor y que solo él podía hablar cara a cara con el Señor. Amado hermano, por esa entrega, por esa transformación que propició él mismo de parte del Señor. Entonces aquí vemos, mis amados hermanos, cómo Dios excluyó a la humanidad de su presencia. Por eso usted claramente lo sabe, la palabra de Dios lo dice: por el pecado de uno todos se constituyeron pecadores. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Me dice amén. Pero así como por un hombre entró el pecado y entró la muerte, también por uno, dice la Biblia, entró la misericordia, la gracia y el perdón, que es a través de Jesucristo. Me dice amén. Entonces lo que quiero darle a entender, mi amado hermano, es que Dios, así como lo manifiesta en su palabra, durante mucho tiempo excluyó a su pueblo para que no pudiera entrar a ese lugar santísimo. Hoy anhela restaurar ese vínculo. Hoy anhela restaurar en nuestras vidas esa relación íntima con el Padre, así como lo tuvo Adán y Eva, mis amados hermanos. Y usted dirá: pastor, pero si ellos eran seres lumínicos, como usted lo dice, pero a mí ni siquiera con vaselina me brilla la cara. Pero la palabra de Dios dice: vosotros sois luz. ¿Qué dice el Señor? Ustedes son luz.
Y no puede una ciudad sobre un monte, dice, ser cubierta o pasar desapercibida, porque ustedes son la luz del mundo. Y el Señor habla y dice, yo soy la luz, y si ustedes están en mí, ustedes se convertirán en luz. Entonces mire qué precioso es esto. Lo hemos visto en diferentes oportunidades. Segunda de Samuel capítulo 6 versículos 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, miren qué interesante es esto, porque Nacón, del hebreo 52:25, Nacón es similar, solo que con K, significa preparado, significa orden, significa preparar. Se recuerda que en determinado momento platicábamos sobre los portadores del arca. Amén. ¿Cómo debía ser portada el arca? Con gozo, con alegría, pero dice que tenía que ser cargada sobre los hombros de los levitas, los sacerdotes que fueron designados para cargar el arca del pacto. Pero estos sacerdotes tenían que prepararse, tenían que santificarse, tenían que apartarse para el Señor a manera de portar y de poder cargar la mismísima presencia del Señor. En este caso vemos algo que se conjuga en esta escena de la Biblia, porque dice que cuando David recuperó el arca, mi amado hermano, llegaron a la era de Nacón, y Nacón significa preparado, significa ordenado, significa orden. ¿Me dice amén? Llega el tiempo en el que el Señor tiene que dar a conocerle a su pueblo la manera correcta de vivir delante de su presencia, la manera correcta de poder ingresar al lugar santísimo y poder portar el arca del pacto en su vida, hermano, con responsabilidad. Entonces Nacón significa preparado y significa ordenar. Entonces en ese lugar, en ese momento, Usa, que no estaba preparado, Usa, que no tenía un orden espiritual ni sacerdotal, ni una orden divina de parte del Señor para tocar el arca del pacto, la tocó en Nacón, en un lugar que le manifestaba y le decía, no estás preparado. Usa extendió su mano sobre el arca de Dios y la sostuvo. Y pues obviamente cada quien puede sacar su criterio al respecto. Pero dice, porque los bueyes tropezaban. Y usted sabe que continúa. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca del pacto. ¿Qué nos da a conocer esto, hermano? Que viene Dios y puso querubines en el huerto para que no entrara nadie al huerto. Puso una espada de fuego que cizañaba para que nadie pudiera ingresar al árbol de la vida. Pero ahora Dios quiere que nosotros entremos, ingresemos para tocar a Cristo, que es el árbol de la vida, para poder comer de ese fruto del conocimiento del bien y del mal, que solo el Señor nos lo puede dar, amado hermano. Pero tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque hay algunos que piden, y eso lo hemos platicado, lo hemos dicho en algún momento, hay algunos que piden una unción, un poder, y cuando el Señor viene y en su misericordia se las da, no saben qué hacer con esa unción, no saben qué hacer con ese poder que Dios les ha dado. Y aquí vemos que si no se sabe manejar la presencia de Dios, que si no se sabe entrar a la presencia de Dios de manera adecuada, la mismísima presencia de Dios puede ser utilizada para que cualquier persona muera. Y no digamos materialmente, bueno, quizás sí pueda ser materialmente hablando, pero también espiritualmente hablando. Y le voy a decir por qué. A veces, como seres humanos, estamos tan enraizados en las emociones, en los sentimientos, en el apego que podamos tener con X o Y hermano, con X o Y servidor, servidora. Me dice amén. Y que en determinado momento uno de ser humano dice, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer si se me va tal hermano? ¿Qué voy a hacer si se me va tal hermana? Porque me es útil en la obra. Y uno comete el error, amado hermano, de poner la mirada en el hombre y no en Dios.
Y lo vivimos. Porque aquí, hermanos, se estaba levantando la alabanza, ¿verdad? Pero el Señor empezó a mostrar cosas, empezó a manifestar cosas. Y la unción de Dios estaba aquí, la presencia de Dios está aquí. Me dice amén. Y este altar tiene el fuego encendido del Señor. Entonces empezaron a manifestar cosas y nos pusimos de acuerdo con unos hermanos para orarle al Señor y decirle: Padre, lo que tú tengas que limpiar en este altar, límpialo. Y fue lo que hizo el Señor. Lo limpió. Y los que aquí estaban ministrando en la alabanza murieron aquí en este lugar y se fueron. El Señor los apartó. Me dice amén. Porque si estamos en el altar del Señor, porque como dice aquella canción, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. El fuego está encendido. ¿Y qué pasó con el rey Usías, hermano? Pues usted sabe qué pasó con el rey Usías. El rey Usías era rey. Amén. El rey Usías era rey, pero él llevaba un fuego extraño. El fuego extraño del orgullo. El fuego extraño de la soberbia. El fuego extraño de la altivez. El que en algún momento diría: como yo soy el rey, no importa si yo estoy en pecado, puedo subir al altar y ofrecer mi adoración y mi incienso como yo quiera. Y de eso no se trata. No se puede venir al altar con soberbia, creyendo que Dios no conoce nuestro caminar, ni conoce nuestra vida, ni lo más profundo de nuestro corazón, y decir: no, como el pastor no sabe que estoy en pecado, voy a subir a ministrarle a Dios, sin saber que aquí el fuego de Dios está encendido. Y entonces, al querer tocar el arca del pacto, muchos mueren. Y Usías quería ministrar, hermano, quizá en pecado, la presencia de Dios, y lleno de orgullo y de soberbia, quiso ofrecerle sacrificio al Señor. Y los sacerdotes se lo impidieron y le digo: tú no eres sacerdote. Y se puso bravo, y ahí se le manifestó lo que había en su corazón, y se llenó de lepra y murió leproso. Entonces aquí vemos, por eso le mencionaba cómo Dios permite que se conjuguen estos escenarios, porque precisamente llegaron a la era de Nacón, que significa preparación, que significa orden, y precisamente en ese lugar los bueyes tropezaron, y Dios quiso tocar el arca cuando no estaba preparado, cuando no estaba en orden, y por eso murió. Y por eso necesitamos ordenar nuestras vidas, porque Dios anhela bendecirnos. Dios anhela expandir su obra en nuestras vidas. ¿Me dice amén? Va. Dele un codazo santo al que tiene a su lado y dígale: hermano, no se me duerma. ¿Cuántos quieren entrar al lugar santísimo? ¿Cuántos quieren atravesar el velo? ¿Cuántos anhelan estar en la mismísima presencia de Dios? Entonces dice Isaías 1:16: lavaos y limpiaos. A ver, diga conmigo: Señor, lávame, límpiame, quita de mí la iniquidad. Pero miren qué impresionante es esto, porque dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Tenemos que dejar de hacer lo malo. Tenemos que dejar de hacer lo malo. Tenemos que esforzarnos en dejar de hacer lo malo. Es verdad, Dios conoce tu condición de humano. Dios conoce nuestra condición débil. Dios conoce que nos cuesta. Dios sabe de qué área flaqueamos. Dios conoce nuestro carácter y, por supuesto, perfectamente bien conoce nuestro interior. Pero es tiempo de dejar de hacer lo malo.
y de dejar o de anteponer excusas y de decir: es que yo así nací, yo así crecí, es que me cuesta, es que usted sabe que mi carácter, que no es mi forma de pensar, que no sé qué. Es tiempo de dejar las excusas a un lado y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si nos esforzamos cada día más vamos a ser más limpios, vamos a ser más purificados de toda iniquidad y de toda obra malvada delante de los ojos del Señor. Pero si ponemos excusas de: no, pastor, disculpe, pero es que usted sabe que a mí me cuesta la carne, pastor, usted sabe, el rochoy, el lomito, el gordito, que sabe que usted es sabroso cuando se está asando la carne, usted les da sabor y usted sabe que chabocha la carne. No, hermano. De lo contrario, Dios no se hubiera hecho hombre para ser tentado en todo. Y Él es el vivo ejemplo de que como hombre podamos nosotros decir: sí se puede, sí se puede. Porque si Él vino, se hizo hombre y pudo, ¿por qué yo no? Sí se puede. ¿Habría conmigo? Sí se puede. Dejar de hacer lo malo, sí se puede. Ayer estábamos viendo con mi esposa una película que se llama Asalto a la Mafia, de cuando estaban terminando las mafias italianas en Estados Unidos por el año 93. Pero uno de los ancianos, que era un cabecilla de los más fuertes de allá, tenía un nieto. Sabía que lo iban a meter preso y le dijo al nieto: tú vas a escuchar que de tu abuelo van a decir muchas cosas. Tú vas a escuchar que de tu abuelo van a hablar un montón de cosas. Pero yo te voy a decir una cosa: de todas las cosas malas que uno hace, tienes que aceptar sus consecuencias. Por eso le dice el abuelo al nieto: esfuérzate en solo hacer cosas buenas, para que no tengas que pagar consecuencias de cosas malas. Mire qué tremendo lo que le tiran a uno hasta en esas películas, hermano. A veces nosotros estamos sufriendo, padeciendo, sin saber, o si en algún momento olvidamos de que son consecuencias de cosas malas que nosotros hicimos. Entonces, para que no existan consecuencias nefastas de dolor, de angustia, de tristeza, esforcémonos en dejar lo malo y hagamos lo bueno delante del Señor. ¿Cuántos se apuntan, hermano? Yo sé que se puede en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: entonces renovaos vuestros pensamientos a través de la mente de Cristo. Aquel que solo excusas tiene y que dice: es que cuesta, es que usted sabe, es porque no quiere renovar su mente y quiere vivir siempre igual. Entonces, para poder entrar y atravesar ese velo, tenemos que dejar de hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque la voz de mi amado se oye ya. La voz de mi amado se oye ya. Ya viene saltando sobre los montes y collados. Ya viene saltando sobre los montes y collados. ¿Cuántos quieren ver al amado? Yo quiero ver al amado. Yo quiero ver al amado con su rostro resplandeciente, con sus ojos como antorchas de fuego, sus pies, hermano, resplandecientes más que el bronce bruñido, dice su palabra. Yo quiero ver esa espada que sale de su boca y la espada que sale de su mano. Yo quiero ver al Señor en su hermosura y en su gloria. Pero si nosotros anhelamos verlo y no cambiamos nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir, que preferimos muchas veces la comodidad del mundo, que preferimos y anteponemos los problemas antes que buscar a Dios, sabiendo que los problemas son más grandes, hermano, para el mundo y para el diablo, pero para el Señor son como nada. Son como nada. Son como nada. Mire, yo le voy a decir una cosa: usted no se imagina la lucha que yo tenía en mi alma el día de hoy. He tenido una batalla en mis interiores, mis amados hermanos, que yo le digo al Señor: ayúdame, porque a veces uno siente que yo no aguanta, hermano.
Y uno le dice: Señor, toma mis cargas, Señor, en medio de la alabanza, toma mis cargas. Pero allí es donde el Señor se glorifica, se manifiesta y se mueve de una manera sobrenatural. Donde usted dice: yo no puedo, ya no puedo, ya no aguanto. Entonces uno dice: Señor, y extiende su brazo. Si puedes, si aguantas y te vas a levantar. Hasta que el Señor nos pone en pie. Y lo vemos con Juan, lo vemos con Isaías, lo vemos, hermano, con esos profetas a los cuales el Señor les manifestaba su gloria. Y ellos caían al suelo. Y ellos dicen: la mano de Dios posó sobre mí y me levantó. Entonces mire qué tremendo es esto. Levítico 21, 21 al 23. Mire lo que dice acá: ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón, oiga lo que dice acá, ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor. Oiga, esto es guiados, esto es, amado hermano, regidos por la ley. ¿Me dice amén? ¿Me dice amén? Porque tiene defecto, no se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Solo en el versículo 22 que le voy a leer hay un tema impresionante que a mí me impactó. Para comer el alimento de su Dios, tanto de las cosas santísimas como las sagradas. Entonces, en el lugar santísimo están las cosas sagradas y las cosas santísimas. Eso es impresionante, hermano. Podrá comer el alimento de su Dios tanto de las cosas santísimas como de las sagradas. Solo que no ha de entrar hasta el velo o acercarse al altar, porque tiene defecto. Para que no profane mis santuarios, porque yo soy el Señor que los santifico. Entonces aquí hay una prohibición. ¿Cuál era la prohibición para entrar al lugar santísimo? Que vemos acá. Que si tenía un defecto, que si llegaba renquito, no podía ser escogido. Que si era tuerto, cualquier defecto que tuviera, no podía entrar al lugar santísimo. Y yo le voy a preguntar una cosa: ¿cuántos defectuosos sabemos aquí? Ay, hermano, mire, yo levanto mis dos manos y si pudiera elevarme hasta los pies. Pero todos tenemos defectos. ¿Hay una prohibición para que entres al lugar santísimo? Solo límpiate y deja de hacer lo malo y arrepiéntete, y vas a poder entrar directamente al lugar santísimo. Pero hoy no tienes como requisito vestirte como sacerdote. Hoy no tienes como requisito el que seas perfecto y que no tengas ningún defecto, sino que hoy el Señor te permite ingresar al lugar santísimo, pero el único que muchas veces se lo impide es uno mismo. Cuando hay adoración, cuando la unción del Espíritu se está moviendo sobre este lugar, y el Espíritu le habla a la iglesia y le dice: aprovecha este momento, trata de sacar de mi virtud, porque el Espíritu está anuente. Si el pueblo es entendido, si el pueblo tiene discernimiento, si su entendimiento ha sido abierto, entonces va a levantar sus manos y con ansias y con hambre y con una sed y desesperación va a querer postrarse, adorar, gritar, llorar, embeberse y nutrirse del Señor. Pero aquellos que se lo impiden, ellos mismos se lo pierden.
Ayúdeme usted a entender por qué es que muchos no se meten a adorar. Ayúdeme. ¿Por qué cree usted? Mire, por la incredulidad. Entonces, mire lo que dice el Señor, si no estoy mal, en el libro de Deuteronomio. ¿Hasta cuándo mi pueblo me irritará, blasfemará contra mí por su incredulidad, después de haber visto tantas señales en Egipto? Cuando usted y yo nos constituimos en incrédulos, estamos blasfemando contra el Señor. Pastor, pero el único que blasfema es el que se burla de Dios. ¿Acaso no nos burlamos de Él cuando no le creemos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. A ver, diga el que tiene a su lado: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mire, cuando habla de defecto, del Hebreo 39:71, mum, a ver, ya conmigo, mum, significa mancha. Defecto físico o moral. Hermanos, si hablamos de defectos físicos, pues, ¿qué podemos decir? Van narigones, ojudos, orejones, trompudos, panzones, chaparros, altos, colochos, quispinudos. Hermano, somos los primeros. Aquí, ¿cómo se conoce la gente? Solo por apodos. ¿O no? Aquí solo por apodos, que el jirafa, que el orejotas, que el pie plano, que el... Solo por apodos, hermano. En los pueblos, la mayoría por apodos. ¿Por qué? Porque somos los primeros en buscar defectos. ¿Sí o no? Ahí está. Me gusta que sea sincero. Pero hablemos de faltas o defectos morales. ¿Ah? Vos, ahí viene el tranza. Mírate, ahí viene aquel que es bien mentiroso. Ese es bien mentiroso. Ahí viene el 667. Para los que saben el significado de eso, ¿verdad? Ahí viene el 667. ¿Sabe por qué no? Porque el 666 es el número de la bestia, ¿verdad? Y 667 es porque se pasó de bestia. Ahí viene el 667. Porque se pasa de impío, se pasa de malvado, se pasa de pecador, se pasa de todo, hermano. Entonces lo que Dios quiere quitar de nuestras vidas es toda falta moral. Quiere quitar las faltas morales, las manchas de nuestra conciencia, hermano. Que es a donde humanamente, ¿sabe qué? Ni usted mismo puede llegar. Porque hay unos que gritan en sus adentros y dicen: Padre, yo no puedo cambiarme. Yo ya no aguanto más con este bendito carácter que me cargo, con estos pensamientos que tengo. Yo no puedo cambiar este vicio, yo no puedo cambiar esto malo que hay en mí. Entonces dice: ayúdame, Señor, porque yo no puedo. Ayúdame, Señor, porque ya no aguanto. Estilo Jacob, ya no aguanto. Me dicen mentiroso, me dicen ladrón, me dicen usurpador, me dicen engañador. Mi hermano me busca para matarme, mi papá me tiene resentido. Hermano, tanto problema que tenía Jacob. Tenía manchas morales. Y de esas tenemos que limpiarnos nosotros, mis amados hermanos. Todos los días y a cada momento. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces mire pues, Hebreos 9:2 al 4. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes.
en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Qué precioso, hermano. Padre, Hijo y Espíritu Santo ahí manifestado. Entonces, miren lo que dice Éxodo 40:21. Luego metió el arca en el tabernáculo, puso el velo. ¿Qué puso, hermano Moisés? El velo extendido, y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué hizo el Señor ahí? Ocultar el arca, ocultar su presencia, como Dios se lo había ordenado a Moisés. Levítico 16:2. Muy rápido porque el tiempo se va, hermano, rapidísimo. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano, oiga lo que dice acá, que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, ¿qué le decía a Aarón ahí? Mira, vas a poder estar ahí, pero solo un rato nada más. De ahí te tienes que salir, porque yo voy a descender, y si te encuentro cuando yo descienda, cuartizanic, te vas a morir, te vas a morir. Tenía un límite de tiempo el estar en el lugar santísimo. Tenía un límite de tiempo ingresar a la presencia de Dios. Le pregunto, ahora y en estos días, ¿usted tiene un límite de tiempo para ingresar a la presencia de Dios? ¿Y por qué no entramos constantemente entonces? Pastor, disculpe, lo que pasa es que usted sabe que el Facebook, el Twitter, el Instagram, usted sabe perfectamente bien que hay que atender las redes sociales, el público lo pide. Usted sabe perfectamente bien que las amistades lo solicitan, ¿verdad que sí? Usted sabe perfectamente bien que no hay que ignorar los mensajes de los amigos que me escriben de China, de Cuba, de Estados Unidos, de Ecuador, de Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, hasta el mismo presidente Fujimori. No sé, hasta muerto, no sé. Me escribe, pastor. Y usted sabe de que a esas amistades no hay que ignorarlas. No las ignoras a ellas, pero a Dios sí. ¿Qué tal? ¿Ah? A ellos sí les dedicas tiempo, ¿verdad? A ellos sí, 1, 2, 3 de la mañana amaneces con los ojos como de Homero Simpson al otro día y que te duele. Ay, pastor, discúlpeme, no voy a poder llegar a la iglesia porque fíjese que me desvelé un poquito y me duele la cabeza. Es que no sé por qué no podía dormir. Fíjese, patito, a la noche con el teléfono frente a la cara. ¿Ah? ¿Le dedicamos tiempo más a eso y no al Señor? Y así nos ponemos a cantar descaradamente: ven, 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 Señor, y no estamos preparados. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y por eso el Señor aún no viene, porque anhela que corrijamos esas cosas en nuestras vidas. Yo sé que no hay muchos amenes y que no todos me dicen amén, porque la lija está raspando donde arde. Y eso es para todos. Cualquier coincidencia es pero mire, man, se lo digo delante del Señor, puritita casualidad. Porque yo no vivo con ustedes. Entonces, ¿por qué no buscas estar delante de la presencia de Dios cuanto tiempo puedas? Porque hoy no hay tiempo definido ni límite de tiempo para que ingreses. Ay, qué precioso es esto. ¿Cómo estaba hecho el velo? Mira, hermano. Segunda de Crónicas 3:14. ¿Cuántos están dispuestos a dejar hacer lo malo, no? Vamos a hacer lo bueno delante del Señor, para que nos agarre confesados, hermano, que preocupa. De verdad que sí preocupa. ¿Y sabe usted que así de manera sutil es que el enemigo distrae la fe de muchos?
Porque como lo hemos platicado en repetidas ocasiones, lo primero que hacemos al despertar, hermano, estamos soñando que estamos mandando mensajes, que estamos mandando WhatsApp y despertamos. Ay, estaba soñando, pero tal vez me escribieron, y lo primero que hacen es agarrar el teléfono y seguir escribiendo. Hizo también el velo de azul. Este es un significado hermoso, hermano. A ver, mire, pues. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino. E hizo bordar querubines en él. Oiga, ¿qué significado tiene? Présteme atención. Azul, que definitivamente manifestaba la naturaleza celeste de Cristo, la naturaleza celeste de la presencia de Dios. Púrpura, los reyes y las personas importantes se vestían de púrpura, la realeza de Cristo, la realeza de Dios. Carmesí, la sangre preciosa del Cordero. Hermano, el lino, ¿qué es el lino? El lino fino, las obras justas de los santos. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino. ¿Qué es el lino fino? Las obras justas de los santos. ¿Y qué hizo bordar en ese velo, hermano? Los querubines, resguardando la presencia de Dios, figura de lo que vimos en Génesis. Pero ¿sabe qué? Hoy no hay querubines. Hoy no hay una espada de fuego dispuesta a volar en la cabeza a cualquiera que quiera acercarse a la presencia de Dios. No está. No está. ¿Cuántos quieren acercarse a esa presencia del Señor? Entonces, mi hermana, bendito tiempo. Isaías 25, 6 al 9. Mire esto precioso que dice el Señor. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿Y qué va a hacer el Señor en ese monte? Mire, yo escuchaba a mi pastor. ¿Y qué decía mi pastor hoy? No hay una manifestación gloriosa de Dios si no hay un Getsemaní en nuestras vidas. Así, a mí me gustó esa palabra, hermano. Yo la tomo con los derechos reservados de mi amado pastor Mal. Pero él dice, no hay un encuentro con el Señor, no puede haber un encuentro con el Señor, no puede haber una gloria manifiesta de Dios en nuestras vidas si no hay un Getsemaní en nosotros. El monte a donde Jesucristo fue y entregó su vida prácticamente. Pero en ese monte, dice acá, Jehová de los ejércitos le servirá a los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de grueso tuétano y de vinos purificados. Y en ese monte dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Y en qué consiste esa cobertura? ¿Y en qué consiste ese velo? El versículo 8 lo dice: destruirá a la muerte para siempre. A la hermana Adriana, ¿qué es lo que va a hacer el Señor entonces, hermano? ¿Qué fue lo que hizo el Señor en el monte de la calavera? ¿Ah? Venció a la muerte, destruyó en ese monte ese velo que envuelve a todas las naciones y esa cobertura de destrucción que es llamada muerte. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces Mateo 27, 50 y 51 dice: Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló su espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos,
de arriba, desde el cielo hasta abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué quitó el Señor Jesucristo en el monte del Gólgota? Así se llamaba, ¿verdad? ¿Ah? Destruyó la muerte. Y esa cobertura que teníamos, ese velo que no nos permitía acercarnos al Padre, se destruyó cuando Jesucristo exhaló y dijo: consumado sea. Se rasgó el velo. La prohibición para entrar con libertad al lugar santísimo fue cancelada. Tus defectos fueron cancelados. Tus manchas fueron limpiadas. Tus pecados perdonados. Las maldiciones deshechas. Las enfermedades del alma sanas. Porque Jesucristo culminó la obra, perfeccionó la obra. Amado hermano, Hebreos 6:19 dice: esta confianza nos da la plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo. Por eso fue rasgado de arriba a abajo, porque esa rasgadura fue desde la eternidad hasta aquí a ser manifestada en la tierra. Que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios. Porque ¿sabe quién estaba impidiendo esa entrada? No podría decir el acusador, no, el acusador. Porque queríamos entrar, pues no puedes entrar aquí. ¿Pero por qué? Para empezar, sos un gentil. Para empezar, sos un gentil. No tienes nada que ver con el pueblo de Dios. Para empezar, sos un gentil. En segundo lugar, ¿ya te viste cómo estás? Sos un tremendo pecadorazo. Eso decía el diablo. No puedes entrar. Entonces, ¿qué podíamos hacer nosotros? Nada. Pero vino el Señor y vino a limpiar el camino para que usted y yo podamos entrar libremente delante del Señor y que el diablo no tenga ningún derecho legal, ninguna autoridad de decir: tú no puedes entrar. El Señor Jesucristo, mi hermano, nos dejó el camino libre. Lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios. Entonces acércate con libertad. Dejemos de hacer lo malo. Traspasemos el velo. Pero tenemos que hacer esto. 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice ahí, hermano? Pero cuando se conviertan al Señor, 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice ahí? Pero si se convierten al Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser quitado? El velo. Pero convertirse es arrepentirse. Metanoeo, cambio de mentalidad. Para convertirnos tenemos que cambiar nuestra vana manera de pensar. Pero esta palabra de convertirse del hebreo 19:94, epistrefo, significa revertir. ¿Qué es revertir, hermano? Es darle vuelta a algo. Es que, hermano, Balac, si no estoy mal, le dice a Balaam, ¿así no? Maldice a este pueblo. Bueno, dice, entonces tráeme tantos bueyes, tráeme tantos animales para sacrificarlos. Mejor si cierran la puertecita de atrás, porque están entrando los hermanos ronrones. El culto de ellos empieza más tarde. Entonces los sacrificios aquí, hermano, los sacrificios allá. Y dijo Balac: ya la hice, voy a maldecir a este pueblo y lo voy a derrotar con las maldiciones de este. Y hermano, y cuando escucha a Balaam, esas maldiciones que Balac había pretendido desatar sobre el pueblo de Israel empezaron a ser revertidas, cambiadas, transformadas
de maldiciones en bendiciones. Entonces, si convertirse en revertir, quiere decir que si tú maldecías, ahora tienes que bendecir. Que si de tu boca salían solo malas palabras, ahora tienen que salir palabras buenas. Que si solo palabras brinconcitas venga, venga. Tiene que ser revertida la situación. Las tinieblas en luz, la mentira en verdad, la infidelidad en fidelidad, la injusticia en justicia, la inmundicia en santidad, la suciedad en limpieza. Convertirse significa volver. Quiero volver. ¿Ya escuchas esa canción? A empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. ¿Cuántos quieren volver a empezar en el Señor? ¿Cuántos quieren volver a enamorarse del Señor? ¿Cuántos quieren volver a llorar como niños delante de su presencia? Entonces conviértete para que el velo sea quitado de tu vida. ¡Vuélvete! ¡Vuélvete! Aleluya, hermano. Volvámonos al Señor. ¿Cuántos quieren volverse al Señor? Hermano. Tenemos que cancelar eso, fíjense ustedes. Porque Génesis 29, 25, me adelanté muchos versículos, por supuesto, pero fíjense de que ¿qué fue lo que no permitió que Jacob viera a ¿cómo se llamaba? Raquel. Raquel era, ¿verdad? No. Sí, por eso. Pero ¿a quién quería Jacob? A Raquel. ¿Pero qué fue lo que no permitió que se viera que fuera Raquel? El velo. Si hay velo, existe el riesgo de un engaño. Oiga, qué tremendo es esto. Uy, Padre mío. Si hay velo, existe el riesgo de un engaño. ¿Por qué? Si se arrepienten, ¿de qué? Del pecado. El pecado lleva engaño. Si se arrepienten de la maldad lleva engaño. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y el diablo no te va a decir: mira, échate todas estas cervezas y vas a ver que más potente vas a sentirte. Este cigarro fumate lo ibas a ver solo para los hombres. Y fumate este polvito y vas a ver qué energía, qué inteligencia. Y que te da a conocer solo lo bueno del pecado, pero jamás te va a decir: te vas a ir al infierno. Jamás te va a decir: te vas a condenar por cometer adulterio. Jamás te va a decir: vas a deformar tu alma por la pornografía. Jamás te lo va a decir. Jamás te lo va a decir. ¿O sí? No. Entonces Jacob fue engañado por su suegro porque le puso a la más fea. Es figura de nosotros. ¿Ah? Lea, la más fea es la iglesia, la de los gentiles, nosotros, hermano. Pero bueno, tiene que ser quitado el velo del engaño de nuestras vidas. Porque Mefiboset le dijo a David: mi siervo me engañó. Entonces tiene que ser quitado todo velo de engaño. Si en determinado momento algún pastor, alguien te dice: hermano, usted siga pecando, no se preocupe, ¿cómo Dios lo va a perdonar? Amén, sí lo va a perdonar, pero tiene que dejar de pecar ahorita y dejar de hacerlo. No seguir pecando, peque. En una de esas piden su alma y ¿qué pasa? Pastor, fíjese que esta es una noche de viernes o de sábado, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Saturday nights, viernes por la noche, y el cuerpo lo sabe. Solo hoy, pastor, mire, yo de verdad se lo digo, se lo prometo, solo hoy déjeme ir a la disco, por favor, por favorcito.
Bueno, decisión suya, va, si usted quiere ir, yo no lo puedo detener, pero usted sabe que es bueno, que es malo. Sí, mire, se lo prometo, mañana, le prometo, voy a ir a la iglesia. ¿Y sabe qué? Voy a ir a servir si quiere. ¿Cómo dice el hermano Sergio? Cáigame bien, hermano. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Qué es esa noche saliendo de la disco? Balacera sin tener nada que ver, hermano, y ¡pum! Cabal. Bala perdida. En primera plana, bala perdida, le cae a X y X y X y X. Iba a una iglesia llamada X y X y X. Y se decía ser cristiano y servía de X y X. Como a veces los medios de comunicación saben más que uno, ¿verdad? Su última noche. Insensato, dice el Señor. No sabes que hoy pedirán tu alma. A la gran. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso portémonos bien, hermanos. ¿Cuántos nos queremos portar bien? Amén, amén, hermano. Entonces mire pues. Ay, Padre mío. Me voy a adelantar a varios versículos, hermano. Entonces termino con esto. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, con plena o en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, mis amados hermanos, el velo por medio de Jesucristo ya fue quitado. Lo invito a que entremos con libertad. ¿Cuántos quieren entrar con libertad? Denle ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón, hermano, con todo su corazón.